Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, hipócrita lector. Soy Christian Warnken, un hipócrita lector como tú, y les recuerdo a todos que este es el podcast Tu Hipócrita Lector, que se transmite por Radio Pauta, se estrena los viernes a las 7:30 de la tarde, pero también lo puedes escuchar en Spotify y en la página de pauta.cl. Les recuerdo a los que ingresan por primera vez o pasean por acá y están escuchando por primera vez este podcast, que el nombre del programa, que parece un poquito insolente con el lector, viene de un poema de Charles Baudelaire, poeta del siglo XIX, quien en el poema Al lector, que está al comienzo de su poemario Las flores del mal, después de enumerar todos los abismos del alma humana, los pecados, las caídas hondas del alma, dice: hay un enemigo que es el más peligroso de todos, y ese es l'ennui, dice en francés, el aburrimiento, otros lo traducen como el hastío, y se da vuelta y le dice: tú no te hagas el leso, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Es decir, lo que Baudelaire va a contar en sus poemas de Las flores del mal no son problemas personales suyos, son también problemas que incumben al lector. El lector se lee en el libro del otro. Hoy día tenemos un hipocritísima lector. Les quiero contar que además, en un hecho inédito y extraordinario que celebro, porque yo también siempre arrastro libros en cajas y en maletas, nuestro invitado, un hipócrita lector, ha llenado el estudio de libros, de una selección de los libros que probablemente lo han marcado en su vida. Vamos a comentar eso después. Él es compositor, cantante, autor de canciones que han marcado a una generación con el grupo Father Makers, o sea, es madre, bueno, ustedes saben el insulto, ¿no? Pero dado vuelta, Haces falsos y Los mil jinetes, una música que va entre la provocación y la introspección. Él tiene además un camino más claro y conocido, que es el de la música, pero al parecer en este recorrido creativo, música, literatura y cine se encuentran. Y por eso lo invitamos a Tu Hipócrita Lector. Cristóbal Briceño, muy bienvenido a esta conversación. Qué gusto poder conversar contigo. Lo mismo digo, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. Vienes llegando desde Limache, ¿no es cierto? Así es. Vives en Limache. Sin escala. Me vine con un hombre que estaba haciendo dedo, y como me da vergüenza ir yo solo, un ser de 70 kilos en un monstruo de metal de un par de toneladas, entonces siempre traigo gente para poder mitigar esa culpa. La culpa. La huella de carbono. Resultó ser un aficionado a la prostitución. No te puedo creer, el que te acompañaba. Sí, así que tenía todas sus historias terminaban más o menos igual. ¿Y se confesó contigo? Conquistó la confianza y se confesó en estos tiempos difíciles, que confesar algo así no parece fácil. Él no empezó por ahí. Ya. Por eso te digo que todas sus historias confluían en un cabaret aquí o allá. Ahí tienes un tema para una próxima canción o una próxima creación. Vamos a... Eso siempre ha sido algo que me ha interesado, porque por un lado siento afinidad o quizás piedad con la prostituta, y he tenido buenas amigas. Sin embargo, como usuario nunca me he atrevido, ni creo que, con lo poco que me conozco, no creo que me atrevería a hacerlo por un par de razones, pero principalmente por vanidad, porque me parece... hiere mi orgullo la idea de que una mujer esté conmigo por algo que no sea migo. Placer y amor. Bueno, vamos a partir de la infancia. Sí. Háblame de tu infancia. Cuéntame. En relación a los libros. En relación a los libros, ¿quiénes alrededor tuyos leían? ¿Dónde estaban los libros o no estaban los libros? ¿Cómo era? Bueno, para seguir hablando de mi señor padre, Jorge Briceño, que seguramente me está escuchando, a él nunca lo vi con un libro en la mano. Nunca, hasta el día de hoy. O sea, creo que nunca ha leído un libro de tapa a tapa. Sin embargo, un tipo bastante preparado, yo creo que en su área. Él logró ser profesional, y eso y es un buen
ingeniero, pero nunca lo vi con libro. Entonces, pero cuando yo era niño no vivía con él. O sea, mi unidad familiar era muy, muy reducida. Era mi madre y mi hermano, porque mi madre que es de origen campesino y vocación burguesa, y yo al revés. Entonces ella se vino para Santiago, se casó con mi padre, que también se había venido para Santiago, y después se separaron al poco tiempo. ¿Ya? Entonces mi papá era lo que en los 80 era un buen padre, un padre presente, que era alguien que te veía 4 días al mes, ¿cierto? El fin de semana por medio, y los miércoles un ratito después de la pega íbamos a tomar un helado o a chutear, a jugar a la pelota. Entonces bueno, a mi madre tampoco es que la viera tanto. Yo tengo recuerdos que no sé si son inventados, de la sala cuna, porque mi mamá trabajaba, entonces trabajaba en Entel Chile. Entonces yo hice mi sala cuna y el jardín infantil. O sea, yo fui escolarizado a los 6 meses de vida. Y tengo recuerdos, no sé, de la sala cuna, que son más bien imágenes, no sé, capaz que son cosas que alguna vez escuché que uno las transforma en imágenes. Pero entonces la veía ella cuando llegaba de la pega y los fines de semana. Y ella se tomó muy en serio su rol de madre, y trató de hacer de nosotros, de mí, de mi hermano, buenos hombres, me imagino, desconociendo que el bien y el mal son una amalgama, que uno no puede ser solo bueno o solo malo. Claro, como dijo Párrafo, somos un embutido de ángel y de bestia, ¿no es cierto? Luz y sombra. Claro, y detrás de la cruz se esconde el diablo. Bueno, no, y hay muchas. Ya, pero espérate. Bueno, ¿y hubo algún libro que ella te leyó, algún cuento? ¿Qué fue lo primero? Me leyó Heidi, después me leyó... Heidi, claro. Sí, muy, muy desgarrador. Sí. Después me leyó Ami, el niño de las estrellas, que no deja de ser también un libro triste, de Enrique Barrios. No sé si... Sí, claro que lo he leído. Y luego me empezó... Que ahí tenemos como una especie de ET chileno, ¿no es cierto? Sí. Claro, extraterrestre, ¿no? Sí, bueno, medio New Age, ¿cierto? Sí. Pero cuando uno es niño, a mí me impactó muchísimo ese libro. Y después Mafalda, entré duro con eso. Y me acuerdo que había un compañero de trabajo que creo que estaba enamorado de mi madre, que me regaló unos cuentos de Andersen y los cuentos de los hermanos Grimm. Y eso también fue para mí... ¿Hay alguno de esos cuentos que recuerdes particularmente? ¿Una imagen o una sensación? Todos de una u otra manera. Pero a ver, puedo mencionar Los músicos de Bremen. Los músicos de Bremen, gran cuento. Sí, es un cuento que con los años fui comprendiendo de otra manera. Empezando que ellos no eran de Bremen y ellos no llegan a Bremen en el cuento. Claro. Entonces, eso cuando uno es niño no lo logras ver, pero después... Yo lo interpreto como que generalmente hay un desvío en tu camino que es tu y ese es tu destino, y por lo general Ítaca o lo que sea, ¿entiendes? La ciudad de los Césares no existe, Bremen no existe, pero es el deseo de llegar a Bremen. Claro, y lo que vas encontrando en el camino, ¿no es cierto? Y ellos se encuentran en una casa y de hecho hicimos una película sobre los músicos de Bremen con la banda, que se llama Bremen, una película que está perdida hoy por hoy. Ah, la hicieron, una película sobre el cuento. Sí. No un videoclip, es una película. Una película de 2 horas. ¿Ya? ¿Y cómo la adaptaron? ¿Cómo adaptaron esa historia? Bueno, yo soy el gallo, por ejemplo. ¿Ya? No, y una adaptación con música original. Yo pienso que es una obra que está por ser descubierta. Pero tuvo un breve paso por salas alternativas a fin del año pasado. Pero era algo que para mí era necesario como... indagar en ese cuento en sí. Y después... Espérate, y esos fueron los cuentos de Grimm y los cuentos de Andersen. ¿Estamos hablando de qué edad? No sé, 5 años. Sí, 5 años, súper chico ya. Es que como te digo, como mi mamá trabajaba, yo pienso que el hecho de inculcarme la lectura también era... inculcarme alguna compañía que no fuera la televisión. Sin embargo, o sea, yo también era adicto a la tele, pero había tiempo para todo. Entonces me gustaba jugar a la pelota, me gustaba ver tele, y la lectura, la verdad, lo de los libros detonó después de los 20 años incluso. ¿Cuál fue el primer libro que te conmovió, que te sacudió, que te...
¿Ya más grande te refieres? Bueno, edad, el 18. Corazón tenía 10 años y leí... Del mundo de Amichis. Sí, ese libro me hizo pedazo. Y después un poco más grande, algunas lecturas obligatorias que disfruté fue El extranjero, La tregua, y después ya un poquito más grande El bestiario cuando me di cuenta que lo mío eran los cuentos realmente. Yo, por ejemplo, Crimen y castigo nunca la pude terminar. Pero no porque... No sé por qué. Bueno, quizás en el momento en que la traté de leer, se me hizo especialmente pesado. Pero creo que también la época cada vez va menos a la duración así extra larga. Sino al género breve. Sí, y también creo que hay en las novelas algo, por lo general, pero algo un poco forzado de entregarte un producto que te sirva para muchas noches antes de dormir. Es un poco Era la serie, porque antiguamente era la serie. De hecho, las novelas se hacían por entregas. Así es. Me hace sentido lo que dicen. En el siglo XIX, Dostoyevsky, de hecho, tenía que entregar los capítulos semana a semana en un periódico. Ya, ¿y cómo...? O el mismo Chekhov. Bueno, Chekhov. Sus obras maestras son cuentos de menos de una página. Sí, efectivamente, cuentos cortitos, cuentos extraordinarios. Vamos a hablar de Chekhov, pero... Borges, que nunca escribió una novela. Claro, y un chileno, el Chico Molina, un personaje en la generación del 50 que decía, Enrique Molina Ventura, decía, la novela es la poesía de los tontos. Era hermoso. La novela es la poesía de los tontos. Oye, ya, y... Es como cuando dicen Twitter es el patio de los idiotas. Bueno, o la alcantarilla, claro, o el el baño, patio, donde se encuentran, el baño común, ¿no es cierto? No sé, eso para mí ya es demasiado peyorativo. Pero sí, como un lugar de esparcimiento Creo que la gente no creo que vaya a Twitter a defecar, a pesar de que terminan haciendo. Pero digo, no creo que esa sea la intención... Pero sale como una pulsión que está guardada, reprimida y sale eso. Pero vamos al músico, porque vamos a ir jugando con esto de la literatura y la música. ¿Cuándo tienes noción de que tu vocación va a ser la música, que te vas a dedicar a la música? ¿Cómo se cruza eso con la literatura? Tu música y la literatura. Bueno, lo de la música, creo, bueno... No, mi familia directa no hay músico. No, si bien mi padre tiene buena voz, pero tengo algunos parientes en el sur que son folcloristas. Entonces la música popular, que es lo que me gusta a mí, supongo que entró como le entra a todo el mundo de manera indirecta, por una radio prendida. Y escuchabas de todo, la mezcla, ¿no es cierto? Sí, sigo escuchando de todo y sigo leyendo de todo también. A pesar de que tengo ciertas preferencias, en la variedad está el gusto. Uh-huh. ¿Ya? Pero también fue una manera de... Yo quería dejar mi mamá quería que yo le entregara un diploma de algo. Y en un momento yo no me sentí capaz de eso, o sea, por diferentes motivos. Incluso estaba estudiando una carrera súper blanda, que es algo así como comunicación audiovisual. ¿Comunicación en la Católica? Sí. ¿Ya? Y no me sentí capaz de... Me sentí, bueno, no sé, tú sabes cómo uno es a los 20 años, me sentí un poco asqueado de mí mismo y de mi entorno. ¿Y qué es lo que te producía ese asco? El sentir de que no había tomado ninguna decisión en toda mi vida, de que todo había sido una ilusión. Todas las decisiones eran puertitas que estaban prediseñadas para ir enrielándote y convertirte en un ser funcional. Pero sentía que había algo en mí que se revolvían y se oponía, y que yo quería descubrir quién era yo realmente antes de verme en un mercado laboral. Aparte, como tú bien dices, yo estudié 2 años en la Universidad Católica y esa universidad en particular, y yo creo que muchas otras universidades, yo lo que sentía es que más que formarte, como que formar tu intelecto, se preocupaba de formar
lazos sociales. Entonces después cuando tú salías ahí tenías pega porque... ¿Entendí? No sé si me entendí. Sí, vínculos, lazos, una red, formabas parte de una red de contactos. Sí, entrabas en una red de contactos. Estabas hablando de que sentías que no lograbas expresar, o sea, no habías tomado una decisión libre desde adentro tuyo, ¿no? Desde que nací. Desde tu ser más profundo. Claro. En ese sentido, a lo mejor la novela Demian podría haber sido una novela que ¿la leíste alguna vez tempranamente? Sí, la leí. ¿Te gustó? Lamentablemente fue empujado por la obligación, entonces era difícil disfrutar. Claro. El concepto de lectura obligatoria es súper contradictorio pero a Hess creo que nunca enganché mucho con él. Ya. Sí, de nuevo, vuelvo. Sus cuentos me parecen, me gustan mucho. Sus cuentos, y hay un libro que se llama Mi Credo, que también me significó mucho para mí de él, pero que corresponde, creo, un poquito más al género del ensayo, puede ser. Oye, Cristóbal, confesional. ¿Y en qué momento, de alguna manera, rompes esta inercia que te había hecho seguir prácticamente un camino? Cuando me fui de la casa de mi madre. Ya. ¿Y ahí? Y ahí, entonces, bueno, ahí tuve muchos trabajos circunstanciales, que, no sé, trabajar en un bar o hice muchas labores menores, o me acuerdo que fui, no sé, encuestador o público de programa de televisión, que en algún momento se pagaba eso. Y después tuve un furgón y hice fletes para otras bandas muchos años, hasta que me afirmé con la música. Y igual fui mantenido por una polola un tiempo. ¿Ya? Un año me acuerdo particularmente, que ella había ganado un fondo no me acuerdo de qué era, pero tenía que hacer un manual de artesanía y yo la ayudaba y recibía un... Ya, ¿y las lecturas te ayudaron en esta transición, en este salirte del guión? ¿Qué lecturas te acompañaron en ese momento, en ese cambio, en ese quiebre? Yo diría que yo tenía un amigo que se llamaba Christopher y él me enseñó El guardador de rebaños de Alberto Caeiro. El poemario del heterónimo de Pessoa. Claro. Que supuestamente escribió de pie. En éxtasis. Sí, de un tirón. Sí, efectivamente. Y ese me sacudió y todavía. Y después encontré esta edición. La encontré en una feria del disco. No sé si te acuerdas que existía la feria. Claro. Se llamó Feria Mix porque ya vendían de todo. Porque ya no se vendían muchos discos. Sí. Y ahí compré esta edición que viene El guardador de rebaños completo en bilingüe, en portugués y en español. Y después vienen unos poemas inconjuntos que, bueno, tú sabes, él no formalmente publicó poco y nada en vida. Sí. Entonces casi todos eran algunos los mandó a revistas y todo, sí. Oye, pero ¿qué fue lo de Caeiro que te tocó? Porque es una voz muy especial dentro de las voces de Pessoa. Pareciera ser el más alejado de lo que el mismo Pessoa era, la manera de ser de él. Sí. ¿No? Es un hombre que tiene que ver con la naturaleza. Es su complemento perfecto. Su otro yo, claro. Sí. Claro. Muy necesarios y para constituirte, tú puedes tener un ente contradictorio definido para mí así. Y me gustó de él el ver las cosas como son. Y no agregarles una interpretación, una sobreinterpretación o metafísica o religiosa o lo que fuera. Tal cual. ¿Ya? Entonces, por ejemplo... Léete un fragmento de un poema que te guste ahí. Ayer el predicador de verdades habló de nuevo conmigo. Habló del sufrimiento de las clases que trabajan, no de las personas que sufren, que es al fin quien sufre. Habló de la injusticia de que unos tengan dinero y otros tengan hambre, que no sé si es hambre de comer o si es solo hambre del postre ajeno. Habló de todo lo que pudiera hacerle enfadar. Qué feliz debe ser quien puede pensar en la infelicidad de los demás. Qué estúpido si no sabe que la infelicidad de los demás es de ellos y no se cura desde fuera. Porque sufrir no es tener falta de pintura o que el ataúd no tenga aros de hierro. Que haya injusticia es como que haya muerte. Yo nunca daría un paso para alterar aquello que llaman la injusticia del mundo. 1000 pasos que diera para eso serían solo 1000 pasos. Acepto la injusticia como acepto que una piedra no sea redonda y que un alcornoque no haya nacido pino o roble.
corté la naranja en dos, y las dos partes no pudieron quedar iguales. ¿Para cuál fue injusto yo, que voy a comerlas ambas? Tú, místico, ves una significación en cada cosa. Para ti todo tiene un sentido velado. Hay algo oculto en cada cosa que ves. Lo que ves, lo ves. Lo que ves, lo ves siempre para ver otra cosa. Yo, gracias a que tengo ojos solo para ver, veo ausencia de significación en cada cosa. Lo veo y me amo, porque ser una cosa es no significar nada. Ser una cosa es no ser susceptible de interpretación. Extraordinario el poema. A ver, ¿ese poema da alguna pista también de la música que tú has hecho después, de tu creación, de tu visión de mundo? Háblame un poco, ¿qué es lo que te queda de Cairo? No sé, yo pienso que yo desconfío mucho de los sistemas, entonces hablarte de mi, entre comillas, obra como si fuera un sistema preconfigurado sería mentirte a ti y a mí. ¿Ya? Pero confío en que lo que he hecho estos últimos 20 años tiene un algo misterioso, pero no sé, por ejemplo, lo que leí después, que fue Federico Nietzsche, a quien le entré con todo. Sí, parece que ese autor te marcó, como nos ha marcado mucho, ¿no? Sí, y que pienso que la idea que la gente tiene de él también es completamente opuesta a lo que yo siento por él, que es una profunda humildad. Una profunda humildad. Y eso se caracteriza por la desconfianza de los sistemas en general. O sea, su filosofía es completamente asistémica. De las verdades, con B mayúscula. De las verdades, claro, con B mayúscula, ¿no? Y Perdón. Entonces, Nietzsche hablaba siempre de que el órgano más importante era la nariz. El olfato, el instinto. Ajá. Y creo que también me he dejado llevar por ese... Y que a veces uno se equivoca. Y a veces ese error de intuición pesa más que las 99 veces que tuviste... que acertaste. Pero... ¿Te gustaría un verso del poeta Eduardo Anguita que dice: la nariz es el futuro? Buen verso, ¿eh? Que tiene que ver con esto, ¿no? La nariz se adelanta, bastante que los otros sentidos. Oye, quiero volver a la sensación que tenías tú en relación al mundo cuando niño, cuando adolescente. Me imagino que te sentías solo, te sentías distinto, pasaste por todas esas crisis, podías sentirte raro incluso. Veámonos en ese momento retrospectivo. No, creo que es que mi madre siempre se esforzó por adaptarnos. A veces dolía. Por ejemplo, a ella, espero que no esté escuchando esto, pero a ella le daba mucha vergüenza ser separada. Y entonces cuando nosotros nos cambiamos de ciudad un par de veces y bueno, de colegio y todo, entonces ella antes de entrar a un nuevo ambiente me daba una pequeña lectura sobre cómo yo tenía que presentar a mi familia para que fuera, no sé, era muy raro. Por ejemplo, yo tuve un padrastro que fue la persona que se encargó o que financió, digamos, mi adolescencia. Y mi madre siempre me hizo decirle papá. ¿Entiendes? Entonces es como para que la familia fuera normal, digamos. Para eliminar cualquier rastro de rareza. Y eso ahora me doy cuenta que me causaba mucho conflicto interno, que después terminó explotando en mí y yo abrazando lo raro. Y a mí me encanta lo raro, pero me gusta lo raro en cuanto raro es. O sea... En música, ¿qué raro te gusta? ¿Qué es lo raro que más te gustan? ¿Cuáles son los raros, tus raros? No, o sea, no sé qué decir. Me gustan mucho los Misfits. Que no sé cómo decirlo, pero que parecen raros, pero que... No sé cómo decirlo, pero ahora en esta época en que hay ciertas, no sé, tendencias que intentan hacer lo raro normal, yo digo, bueno, eso
hay que conservar lo raro. Lo raro no de puede acuerdo. ser normal. No, desde luego. Lo raro no puede Claro. ser normal. Sí, antes siempre en la familia había un extravagante, alguien raro. Y ese raro, el más atractivo, me pasa lo mismo cuando niño. Es un personaje atractivo. Claro, si tú normalizas todo, normalizas la rareza, se acaban los excéntricos, se acaban los originales, los que son distintos, no sé, se acaba todo eso. O sea, el raro también... desde luego, ni al raro ni al normal se le puede azotar en una plaza, ni romperle los huesos. Pero sí tiene que haber una oposición. Porque si te abren todas las puertas, no dan ni ganas de entrar. No dan ni ganas. Entonces, bueno. Pero mi madre, yo creo que tenía una tristeza interior que, por ejemplo, me regaló este libro cuando yo era niño. Reír llorando. Y me lo aprendí de memoria el poema. ¿Ya? ¿Quién es el autor? Juan de Dios Pesa. ¿Ya? No he leído nunca a ese poeta. Ah, no, bueno. No lo he leído. Mira, dice muy así: interesante. A ver, cuéntame quién es él, háblame de ese libro. viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, Ese famoso poema. el pueblo al aplaudirlo le decía: eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Sí. Y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo, y es mi única pasión la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer, si soy amado. Un título adquirid, noble he nacido. Pobre seréis quizás, tengo riquezas. De lisonjas gustáis, tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agregó el médico, perplejo vuestro mal, mas no debo acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podéis curaros. Cambiadme la receta. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Oh, sí, os lo juro. Él sí. Nadie más que él. Mas, ¿qué os inquieta? Así dijo el enfermo. No me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. Total, no sabía que tenía ese autor. Pensé que no sabía que era él, pero ese, claro, eso me lo recitaba mi mamá también. Claro. Yo soy Garrick, cambiadme la receta. Muy... Ya, ¿qué te pasó con ese poema? Bueno, era muy lindo que tenía un final sobrecogedor, que tenía un giro al final, pero creo que también lo obliga a uno de muy niño a examinar su depresión. O sea, el mal de vivir que está en todos nosotros. El spleen del que hablaba Baudelaire. Así es. Y creo que tú, mientras antes te enfrentes a esa clase de demonios, no creo que mi madre lo haya hecho con esa intención. Yo pienso que, pero mientras antes te enfrentes a esos demonios, antes no voy a decir los vence, porque no creo que el demonio haya que vencerlo. Creo que el demonio hay que convencerlo de que juegue para tu equipo. O integrarlo a tu reparto de personajes. Desde luego. Fíjate que me recuerda lo que estás diciendo en el libro rojo del psicoanalista Carl Jung, que es un libro muy personal, que si no lo has leído te recomiendo, que yo creo que te puede gustar. Es un libro personal donde él hace un descenso a sus propios abismos. Él siempre estaba mirando a los pacientes, pero hace un descenso en su propio inconsciente. Y uno de los personajes que se encuentra es el demonio, que lo invita a bailar. Y al comienzo como que se resiste en unos sueños y alucinaciones que tenía Carl Jung, y baila con el diablo. Y comienza a bailar, lo integra, como tú dices. Así es. Dentro Sí. de su corte. Sí, el diablo es otra creación de Dios. Necesario, igual de... Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Cuál es tu relación con Dios, con lo religioso, con lo espiritual? Por ahí aparece, por algo que averigüé, te has interesado no siendo un hombre creyente. Mira, yo creo que creyente, en el verdadero sentido de la palabra, creo mucho, creo todo el día. ¿Ya? Bueno, también porque por la coincidencia
de crear, de creación. Pero como decía Giovanni Papini, yo estoy consciente de que soy criatura y no creador. Pero creo en todo. Ahora, el mismo Pessoa, en el guardador de los rebaños, dice, si Dios es el cerro, el cielo, el río, las piedras, las flores, si Dios es eso, entonces creo en Él con todas mis fuerzas. Pero si Dios es el cerro, el cielo, el río, las piedras, la flor, ¿para qué lo llamo Dios? Para eso lo llamo cerro, lo llamo cielo, lo llamo río. Y tengo un poco, estoy convencido del eterno silencio de Dios. Sé que Dios no nos habla, sé que Dios no se quiere presentar. Un Deus absconditus, como decía la mística negativa, el Dios escondido. Podría ser, ¿no? Pero creo en la gracia, y creo que creer en la gracia es muy equivalente a creer en Dios, solamente que me niego a que o sea, creo que la religión es la sistematización de la espiritualidad. Yo me niego a eso, me niego a entrar a un partido o a entrar a un equipo para ganar no sé qué. Bueno, me parece ya que el hecho de que haya gente que esté percibiendo un sueldo, por eso ya habla muy mal de la idea de religiosa. Pero... Mira, antes que pase que se nos olvidó un personaje en tu infancia que es importante, parece. Es una mujer, tu abuela materna. Creo que fue una figura que tuvo un ascendiente, y quiero preguntar si tuvo algún ascendiente en la lectura, en los libros. Mis dos abuelas son importantísimas para mí. Yo a veces siento que soy un extraterrestre, pero al menos en el caso de mi familia, las mujeres eran muchísimo más poderosas que los hombres. Lo que estábamos hablando antes de entrar porque yo te contaba que yo vivía en Limache y tú me contabas que tú vivías allá en Yanquihue, y yo te decía, y yo te dije que yo vivía en Limache porque la mamá de mi hija en su momento se fue para allá y yo la seguí, y yo te dije, te apuesto que en tu caso algo es análogo. Y entonces yo te decía que puertas afuera el patriarcado pareciera ser la realidad, pero puertas adentro, en el caso de mi familia, es muy evidente cómo las mujeres sin tener que ser autoritarias. O sea, porque como dice el Tao Te Ching, la mujer manda desde abajo, como desde la raíz. Y fueron muy importantes para mí, pero no eran lectoras, ni una de las dos tenía tiempo para leer. Mi abuela materna eran campesinos que trabajaban de 7 a 7, y mi otra abuela era dueña de casa y tenía que sostener toda la familia. Entonces, no, la lectura fue... No sé por qué en algún momento me volví tan voraz, pero también creo que tenía que ver porque como yo no tenía... Como no tengo una profesión con una carrera, digamos, entonces no tengo un jefe, no tengo nadie que me oriente, que me diga, este mes tienes que hacer esto, esta semana tienes que hacer esto, hoy tienes que hacer esto. Entonces, quizás yo busqué esa orientación en los libros, pero a mí siempre me ha gustado que me cuenten las cosas a través de cuentos. Entonces tampoco me volví no entiendo los libros de autoayuda. Para mí todos los libros son finalmente. Todos los grandes autores son autoayuda. Claro. Y también la misma palabra de autoayuda, ¿por qué el auto? Eso es algo que decía George Carlin. Son libros de ayuda, ¿por qué autoayuda? Si fuera autoayuda no necesitaría el libro. Sí, desde luego. Y uno podría decir que la filosofía, como lo acuñó un helenista francés que se llama Pierre Hadot, siempre fue ejercicio espiritual. La filosofía siempre fue un trabajo para mejorar la vida. Ahí están los estoicos, pero también Sócrates y todo y los libros de filosofía eran libros de ayuda para cambiar tu propia vida. Entiendo que... No existían los libros, entiendo yo. No, eran orales primero, claro. Era oral la transmisión de la filosofía original, claro, de la primera filosofía. Que hay tanta información sobre esta mesa que me es muy fácil perder el hilo, así que... Eso es normal, no te preocupes, nos vamos por la rama y volvemos. Yo quiero hacerte volver con algo, porque veo muchos libros acá y entiendo que tú tienes una manera de ordenar los libros en tu casa. Y leí por ahí que tienes sistemas que no son los sistemas convencionales de ordenamiento, que tienes como un templo, hablas de una parroquia por ahí, que es como tu parroquia personal, privada. Toda biblioteca es eso, ¿no? Ya, a ver, cuéntame de eso, háblame de ese espacio. Bueno, ya el hecho de que, por ejemplo, si hay un libro que no me gusta, y porque tengo la biblioteca ahora que nos cambiamos de casa, la tengo frente a la cama. Entonces me están mirando...
toda la noche. Entonces, si hay un libro que yo, por ejemplo, no respeto, me perturba como si hubiera una persona que no respeta. Una presencia, sí. Entonces, bueno, eso es simplemente eso. Borges decía que la biblioteca personal era una forma de crítica literaria, cómo tú ordenabas tu biblioteca. Y ¿entiendes? Tú pones a la vista o pones a mano los libros que más te interesan. Y yo creo que los libros también tienen... Borges, de nuevo, que el gran conversador para mí, el gran conversador. Por eso traje unos libros de sus diálogos, de sus entrevistas, que son extraordinarios, son tan o más marcadores que sus volúmenes de cuentos. Pero él decía que el libro, cuando no es leído, es un volumen. Un volumen, ¿te entiendes? Físicamente, que solamente que cuando tú lo lees adquiere tú le das vida. Pero yo agregaría que él quiere ser leído. ¿Te llama? Quiere ser leído. ¿Te llama? Sí, seguro. ¿Con qué libro has sentido eso? Que te llama, Bueno, un libro que te haya llamado. Con todo esto. Pero uno particular que te haya llamado más, que clamó porque tú lo leyeras. A ver. Yo tengo mucha afinidad, siento casi ya con una cuestión patuda, pero como familiar, con Miguel de Unamuno. Cuando Miguel de Unamuno. Y cuando lo empecé a leer no pude parar y tuve que leer todo lo que encontré de él, que por suerte es mucho. Es mucho porque es español, entonces no tiene la barrera de la traducción, pero también porque escribió muchísimo, porque vivió bastante. ¿Y cuál de los libros de Unamuno fue el que te llamó? Hoy traje a Abel Sánchez. Abel Sánchez, ya. Que se trata de dos amigos que se envidian y es la historia de su amistad cruzada por la envidia desde niño hasta la muerte. ¿Por qué te tocó tanto ese libro? Bueno, creo que la envidia es una de esas cosas que desde niño nos hacen rechazar, ¿cierto? Como que tuviéramos que tener vergüenza de sentir envidia. Y sin embargo es de las cosas elementales de los niños y de los adultos, por cierto. Pero yo creo que si tú no educas tu envidia, después sale... O sea, todo el retorno de lo reprimido, ¿cierto? Todo vuelve. Pero cuando tú no lo domesticaste, vuelve en forma de monstruo y te pasa por encima y destruye tu entorno. Hay algunos que han dicho que la envidia es una forma de admiración. Lo es. Claro. Lo es. Es una forma de amor retorcido. Pero ¿qué amor no lo es? No sé. Dicen que en la antigua Grecia también la envidia era un valor que podía ser, que era positivo incluso porque estimulaba la competencia. ¿Por quién has sentido envidia tú? En la música. A ver, creo que en ese sentido es que yo admiro mucha gente que ya no está en este plano. Entonces es difícil, pero a ver, ¿por quién podría ser? Por cualquiera, o sea, por todos, quizás cualquiera que reciba atención. Uno siente algo. Me acuerdo que por ejemplo con los chiquillos, no sé si conoces los trailers de las películas que dice en un mundo dominado por Francisca Valenzuela. Siempre decíamos así. Sí. Sentíamos. Oye, lo haces bien, ¿eh? Supongo que, por ejemplo, ese puede ser un caso, pero ahora. Volvamos a Unamuno. Aquí sí nos fuimos por la rama. Ese libro, Abel, ¿qué recuerdas del qué escena te Eso es lo difícil de decir, porque... ¿Qué momento el libro También qué pasa con los libros, que tú lees el libro y si el libro, para mí, si es realmente bueno, al mismo tiempo que tú vas leyendo el libro, se va escribiendo dentro tuyo otra versión del libro. Tú lo reescribes, claro. Que eso es lo que te queda dentro y que después no se puede, tú no puedes explicar. Es muy algo que me gusta, pero que me frustra de la lectura, es que algo es tan personal que es difícil después hablar de un libro, ¿entiendes? Porque todas las imágenes que se imprimieron son impresiones. Es todo lo contrario a ver una película. La película la podemos comentar porque hay una expresión que la estamos viendo y la podemos comparar. Sin embargo, un libro tú lo amueblas y lo adornas según tu experiencia de vida. Eso es lo otro que para mí, lo que te decía, las lecturas
las tengo en mi día a día. Por ejemplo, había una frase del Zaratustra de Nietzsche que decía: al guerrero le suena mejor el yo debo que el yo quiero. Eso a mí me servía mucho a los 25 años. Me servía muchísimo, ¿no? O por ejemplo, hay otras frases de él. Hay una que dice: la divinidad tiene pies ligeros. Entonces, a mí me gustó mucho el fútbol. Entonces tú, por ejemplo, si tú ves jugar a Lionel Messi, a él no le cuesta ser el mejor jugador del mundo. A él no le cuesta ser el mejor jugador de la historia. Porque la divinidad tiene pies ligeros. Si hay entonces, ahí yo empecé a cuestionar esa idea social del esfuerzo, y empecé a interpretarlo más bien como una trampa para que otros, generalmente gente que tiene menos plata que tú, haga el trabajo que tú no quieres hacer. Entonces tú le inculcas el valor del esfuerzo y de ganarse las cosas con esfuerzo. Pero lo que realmente te corresponde a ti como individuo no te cuesta. Si te cuesta, es que quizás lo más probable es que no sea por ahí. Claro, lógico. Oye, tú dijiste una idea, te vi ahí, no sé si en una entrevista, algo interesante, que dijiste que la lectura tiene algo que ver con lo que estamos diciendo. Es la experiencia más íntima, solo comparable al sexo. Me pareció iluminadora esa ahondemos en eso. No sé qué más puedo decir al respecto, pero a ver, digamos algo brutal para que nos sirva. Si dos hombres tienen sexo con la misma mujer, bueno, empezando que hay una cuestión de que a mí no me gusta hablar por ejemplo, nunca hablaría con un amigo sobre una relación sexual que tuve con alguien. Me parece que el sexo es algo que se cocina en un horno, que si tú lo abres, se te echa a perder. Lo charquea. Sí. Lo charquea. Y la lectura lo mismo. Por eso que lo mismo. Por eso yo te agradezco mucho que hayas venido conmigo a compartir esto. Sé que lo difícil que es, o sea, a la luz de lo que acabas de decir. Es imposible. Lo valoro como un gesto muy generoso conmigo. Que no y con estemos lo que nos aburriendo a... No, pero es un gesto tuyo, si lo entiendes así. Oye, perdona que hago un picoteo, pero es que la dispersión de los libros nos ha llevado al picoteo, yo creo. Picoteo de libros. Hablaste de Giovanni Papini. Me llamó mucho la atención porque es un autor que pocos citan hoy. ¿Para qué decir? Entre los escritores muy intelectuales no existe. Giovanni Papini fue muy leído. Por haberle dedicado un libro a Mussolini, ¿dices sí, tú? No, pero eso fue quizás. Pero es tan fácil hablar desde nuestra época frígida sobre todos estos autores, porque algo que los une a todo esto es que todos vivieron la primera guerra. Claro, y además que jugarlo de ahora es absurdo, moralizar sobre el pasado sin entender lo que estaba pasando ahí, lo que... Hay un caso muy lindo, Cristian. Es Rapound. Porque claro. Poeta norteamericano, bueno, que adhirió a Mussolini, lo tomaron preso a las fuerzas... O sea, los mismos norteamericanos, las fuerzas norteamericanas lo tomaron preso y lo metieron en una jaula. El más grande poeta del siglo XX, el Homero del siglo XX de la poesía anglosajona. Pero eso habla bien de él. Bueno, el año 48 ya Papini ya estaba viejo, ciego. No sé si ya vivía en el monasterio donde terminó viviendo. Pero él publicó un texto, uno de sus muchos textos que fue publicado en un diario donde hacía pebre a América Latina, diciendo que nosotros no habíamos entregado ninguna figura de genio en ninguna área, ni científica, diciendo que ellos nos habían entregado tanto a nosotros, ¿entiendes? Obviamente que es una injusto. No, es un chiste, es una provocación. Claro. Sí. Pero también es para... Entonces, ¿qué pasó? Es que esto lo descubrí una vez que estaban intrusiando en la Biblioteca Nacional, cosa que no suelo hacer, pero una mañana tenía y me fui y tienen un archivo enorme de cartas y de publicaciones. Entonces los estudiantes de la Universidad de Chile estaban enfurecidos, que supongo que eso es lo que quería provocar Papini, y le escribieron una carta a Gabriela Mistral para que lo pusiera en su lugar, sin saber, o quizás sabiendo, que Gabriela Mistral y Papini tenían una excelente relación, eran amigos. Sí, claro. Entonces, en la carta de Gabriela Mistral, hablando sobre Papini, dirigida a los estudiantes de la Universidad de Chile, es maravillosa, no tiene desperdicio, la recomiendo mucho. Pero una de las cosas que decía ella, y que acá lo tengo anotado, decía: he observado a lo largo del mundo que camino desde hace 25 años que la irritación contra la crítica de las naciones se produce en los pueblos débiles,
Los fuertes la oyen sin fruncir el ceño. Qué buena observación, claro, qué notable. Entonces, a mí, yo... Y como que muchos dirían que no se esperaría eso de ver a Mistral, ¿no es cierto? Pero es que a mí ella, lo que más me conmueve de ella son justamente sus cartas públicas. Y las cartas privadas también que han sido publicadas. Las cartas sí, pero eso yo encuentro que es una canallada. Es una canallada, pero ahí están. Pero las cartas son potentes, Increíbles. Y ahí te das cuenta que la poesía, que hay una gran confusión entre poesía y poema. La poesía está en todos lados. Claro. Eso lo dice Octavio Paz. Dice, el poema es poesía erguida, o sea, es la poesía que se yergue en el lenguaje, se yergue en una forma, ¿no? Pero la poesía puede estar... en un semáforo en rojo. Un semáforo en rojo. Oye... está en El Observador. Ya, oye, Papini. Me llamó la atención, por eso te dije que hablaras de Papini, porque nadie habla de Papini. Un escritor que a mí me interesó viajaba mucho en bus, como tú. Ya. Viajaba mucho en bus. Ahora no, ahora poto con rueda, ando en auto para todos lados. Pero en Estación Central hay un proveedor de libros usados, no sé si tú lo conociste, que está al lado del patio de comida. Sí. Y era extraordinario. Y eran libros buenos y baratos. Y una vez encontré ahí en la caja, yo siempre veía la caja de los saldos de la oferta, y había un GOG. El GOG, sí. Y lo compré y lo fui leyendo en el viaje y no lo podía creer lo que estaba leyendo. Se trata, GOG, básicamente de un multimillonario, que es GOG, que para satisfacer su curiosidad y con la ayuda de su dinero, se entrevista con todas las personalidades que le... Por ejemplo, si quiere hablar con Einstein, va y dona plata a una universidad judía y tiene acceso a él. Entonces, son puros diálogos fabulados de Papini con Hamsun o con Molotov o con qué sé yo. Y extraordinario. Entonces, ahí dije, ¿quién es este hombre? Y ahí empecé... por eso te digo, que el libro, cuando ve que tú muestras real interés, te va haciendo enlace y después saltas para acá, saltas para allá. Ya, y leíste Historias de Cristo. Leí todo Papini, todo lo que podía. Es una maravilla, Papini. Y me imagino que habrás leído que lo traje para mostrarte, una edición antigua chilena de la primera etapa. Hombre acabado. Uf, mira, yo que te traje. A ver. Hombre, también. Hombre acabado. Homo finito. El homo finito. Esto, a mí lo que bueno, no sé de qué año es tu edición. No, a mí la verdad lo de las ediciones no me... Es de una editorial, no me vuelve loco, Osiris, una editorial que publicaba libros baratos. Pero este es del 23, o sea que tengo acá un librito que tiene más de 100 años y lo encontré en la calle, en Valparaíso. Y yo lo vi y dije, no lo podía creer. Empezando porque no lo conocía. Es una autobiografía que él escribió, y el título es Un hombre acabado. Como mi vida se acabó. Tenía 30 años. Sí. Es muy gracioso. Sí, es muy divertido. Sí. Muy divertido. Y ¿sabes lo que...? Bueno, este libro me significó muchísimo para mí. Lo que me pasó hace poco, dije, lo voy a volver a leer. Y no pude. ¿No pudiste? No, algo... Porque tú ya no eres el mismo, obviamente. No eso, sino que yo pienso que Papini me dejó entrar una vez. ¿Ya? Pero cuando yo ya entré con morbo, no me dejó entrar. No sé, lo voy a volver a intentar, porque la verdad es que la primera vez que lo leí me transformó. Y ¿sabes qué? A propósito, hace poco, un libro que estoy leyendo ahora, ¿tú sabías que Nietzsche tiene una autobiografía? No. Bueno, toda su obra es autobiográfica. Pero, sí, tiene un libro que es Eche Homo. Pero tiene uno que se llama De mi vida. Es una autobiografía que escribió espera, escúchame. Sí, joven. A los 13 años. Sí, súper joven. Sí, claro. Claro, no es una autobiografía de... Es una autobiografía. Claro, es una autobiografía. Claro, a los 13 años. Es una autobiografía. Y él lo que decía, que él quería escribir un libro. Es su primer libro. Entonces él decía que el verdadero placer para él era terminar de escribirlo y leerlo. Y me pareció tan hermoso. ¿Entiendes? Bueno, aparte que entrega muchas luces sobre su personalidad. La muerte temprana de su padre, la muerte temprana de su hermano. Sí, lo citan mucho ese libro en las biografías de Nietzsche, sí, ese libro. Oye, pero espérate. Giovanni Papini, el hombre acabado, es un personaje que tuvo una conversión
Claro, era un ateo así recalcitrante. Ateo recalcitrante y polemista y qué sé yo, y se convierte, ¿no es cierto? Una conversión virulenta. A propósito de la Primera Guerra Mundial también, y de la situación particular de Italia en la Primera Guerra Mundial. Ya. Imagínate que uno ve un perro muerto en la calle y uno no sé, pues me imagino que ver ciudades arrasadas te debe transformar. Oye, vamos a hacer un recorrido porque nos quedan pocos minutos. Está muy entretenido, pero nos fuimos tanto por las ramas que quedaron muchos hilos. Tengo acá un listado de libros y de autores que han sido entrañables para ti, o la lectura de ese libro, no sé si todos los libros. Ya hablamos del Guardador de Rebaño. No, es que los que te mandé son... Generalmente cuando me interesa un autor lo leo todo después. Lo lees todo lo que encuentro. Ya, Václavich Singer, otro escritor ese para mí extraordinario. Ese para mí es el medular. Háblanos un poquito de él. Isaac Bashevis Singer es un escritor premio Nobel. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que por algún motivo está muy olvidado, a pesar de que y a pesar de que él consiguió el premio Nobel escribiendo en Yiddish, en una lengua muerta, o que al menos, no sé. Pero para mí ese es un truco de él. Para mí es un poco como el truco de Borges, que era que tú escribes por ejemplo, Borges, a él lo que le interesaba era el inglés. Y yo creo que Borges escribía en español para después, en el inglés, ese era como el borrador, por decirlo. Y después la traducción al inglés era lo que le interesaba. Era su obra reflexionada. Para mí, Isaac Bashevis Singer, él escribía en Yiddish, publicaba en Yiddish, y después cuando lo pasaba al inglés, que era al final lo que toda la gente leía y lo que nosotros leemos está traducido del inglés, no del Yiddish, él tenía la posibilidad de volver, de revisar su obra y ahora sí dejarla inmaculada, pero también él trabajaba con puras traductoras mujeres, y entiendo que todas tenía relaciones. Tenía vínculos ahí. Y eso que puede sonar a los ojos de hoy como algo condenable, para mí tiene todo que ver tu relación, el sexo con tu creación. O sea, hay una intimidad ahí muy fuerte. Yo creo que los hombres son tan buenos para escribir y para eso, en parte como una manera de un sustituto de la falta de útero. Como no podemos crear vida física, entonces nos vemos impulsados a tratar de crear vida de fantasía esto. Oye, y de tus creaciones, ¿cuál ha sido la vida o el hijo de tus creaciones con el que te sientas más contento? No, yo no hablo de eso, encuentro que es muy no, pero háblame algo de tu música, porque si no... no sé, pues, si hay alguien escuchando esto que la mayoría no me debe conocer, puedo recomendar una canción. Eso te quería pedir, es que nos recomendaras una canción, eso te quería recomendar. Hay una que se llama No tendré poder, pero tengo energía. ¿Ya? Esa creo que está bastante bien, que tiene varias figuras interesantes. Ahora, yo creo que la literatura en la música es auxiliar, no. Por ejemplo, tú lees el libro de las letras de Paul McCartney, no es muy bueno. Cuando está desprovisto de la música, ¿entiendes? Porque no digo que él no tenga el talento, sino que tú cuando escribes una letra la escribes al servicio de la integración musical con el ritmo. Entonces es muy importante el fonema, a veces más importante que el significado. Pero también... Pero hay casos donde hay canciones que se sostienen por sí mismos. Por ejemplo, la mayoría de las canciones de Violeta Parra yo las considero grandes poemas. Los puedes leer como poemas y son poemas extraordinarios. Sí, estoy de acuerdo. O Bob Dylan, también te puede pasar eso. No, hay muchos, Leonard Cohen. Sí. Señor. Oye, sigamos con la lista. Ya, me estabas hablando de Singer. Háblanos de un libro que recomendaría a alguien que nos está escuchando y por Singer. ¿Qué? A mí... Bueno, en el caso de él, sus novelas me gustan tanto como sus cuentos. El cuento, el volumen que más me gusta se llama Gimpel el Tonto. Es maravilloso, es extraordinario. Extraordinario. Y en cuanto a su ¿Qué cuenta la historia de Gimpel el Tonto? Así breve, un chispazo nomás. El tonto del pueblo. Gimpel es el tonto del pueblo y lo que hace Bashevis Singer es que no sé cómo lo hace, pero no sé cómo él se ubica casi como un ángel, podría ser. No necesariamente un ángel del bien, pero siempre, entonces, él nunca te impone una moralidad sobre nada.
pero al mismo tiempo está súper recontra comprometido con las acciones. Es difícil saber cómo lo hace. Bueno, Henry Miller, que yo la verdad no lo desconozco, o sea, lo he leído muy poco de él, pero yo leía mucho Hamsun. Me gustaba mucho Hamsun. Grande. Entonces, una vez leyendo sobre Hamsun, vi que Henry Miller decía que él tenía a Hamsun como su modelo hasta que descubrió a Isaac Bashevis Singer. Y es que de verdad que quizás para la gente puede ser difícil el hecho de que todos los cuentos de Bashevis Singer, todos sus relatos están muy insertos en la cultura judía, entonces está lleno de... Pero para mí eso es muy entretenido. Hay un humor judío, No, también hay muchas palabras que yo desconocía, que ahora conozco, hay muchos ritos que yo desconocía, que ahora conozco. Pero creo que al final somos todos iguales, todos los seres humanos en el mundo. Y eso lo demuestra el hecho de que tú puedes leer algo que fue escrito hace siglos, no sé, por Chuang-Tzu, que para mí es de lo más grande, que escribió hace 25 siglos, y para mí tiene sentido al día de hoy. Una vez, cuando lanzamos un disco que fue un éxito para nosotros, en nuestra modesta escala, yo volví a mi casa y me sentía con un vacío después del concierto, de que había sido un éxito. Y por algún motivo abrí este libro que es una compilación de un sacerdote que se llama Thomas Merton. Muy bueno, viene el prólogo de él, que es buenísimo. Está muy bien. Y entonces, entonces, esto se llama La necesidad de vencer. Y lo abrí y decía: cuando un arquero dispara porque sí, está en posesión de toda su habilidad. Si está disparando por ganar una hebilla de bronce, ya está nervioso. Si el premio es de oro, se ciega o ve dos blancos, ha perdido la cabeza. Su habilidad no ha variado, pero el premio lo divide. Está preocupado. Piensa más en vencer que en disparar. Y la necesidad de ganar le quita poder. Y eso, y ahí dije, wow, eso es lo que me pasa a mí. Es que ahora estoy viendo la música como algo que tengo en lo que tengo que triunfar. Qué gran descubrimiento. Eso habría que colocarlo ahí imprimirlo y tenerlo ahí en el... Está impreso, pero dentro mío. Teológico, dentro tuyo, evidentemente. En lo interior ya está hecho, como dijo alguna vez Goethe. Oye, nos quedan muy pocos minutos. No puedo dejar de preguntar. Knut Hamsun, otro que también quedó a mal traer. Políticamente incorrecto hablar de él hoy día porque adhirió al nazismo. Lo mismo. No es cierto. Eso no es cierto. No adhirió al nazismo. No, él tenía un trauma cuando niño. Él tenía un tema con la infancia pobre que pasó como campesino, de una Inglaterra que bloqueó a Noruega, que la llevó al hambre. Y le transmitió un resentimiento hacia Inglaterra muy fuerte siempre. Tenía un resentimiento contra los ingleses. Incluso hay una conversación que tiene con Hitler. Va a ver a Hitler que fracasa porque además era medio sordo, Knut Hamsun, hay unos malos entendidos. Claro, entonces, no es que haya sido un militante. Hablar. Claro, no lo dejó hablar, claro. Está muy buena esa entrevista con Hitler porque obviamente Hitler nunca podía estar a sola, entonces había una persona transcribiendo la entrevista escondido entre las cortinas. Sí. Entonces está esa conversación y tú te das cuenta que él todo lo hizo por su país, por Noruega. O sea, él se aprovechó del hecho de que a Hitler le gustaba Knut Hamsun. Hitler tenía una inclinación artística innegable. Entonces, por respeto a Hamsun, le concedió entrevista y tú ves como él está velando por el interés de su patria. Oye, ¿cuál libro de Hamsun? ¿Cuál es la novela? El que más me marcó en su momento fue Hambre. La traducción, yo vivía en la Florida y en la municipalidad había una traducción directa del noruego, que no sé, que creo que ahora ya está todo traducido del noruego, pero en esos años no. Y me parece, y ¿por qué lo digo? No es novismo, sino que una de las gracias de Hamsun es que cambió la forma más que el contenido, cambió el discurso interior, cosas que no existían antes. Y no sé si fue para bien, ¿no? A mí el discurso interior, la verdad, te agota. Me agota y yo prefiero ver acciones. Hay uno muy bueno que se llama La trilogía del vagabundo. Que son eso es Pan, Hambre. No, esta no es otra. Trilogía del vagabundo, una persona que deja el lugar donde está y empieza a recorrer buscando pega en distintos lugares, y que es el mismo, un errante, y va conociendo una parte de la realidad noruega. Es muy bueno, muy, muy potente. Y el último, es un libro que leía que conmovió a Vladimir Lenin cuando lo leyó y lo sacudió. La compuerta número 2 de Anton Chekhov.
Así se llaman. Se llama la sala número 2. Número 6. Número 6, perdón. Sí. No número, tienes razón. La sala o la compuerta la traducción. El número del diablo. Es impresionante esa es ese cuento es todo para mí. Se trata de una sala de un manicomio donde están, no me acuerdo si estaban ahí por violentos o qué sé yo, pero los trataban con mucha dureza a los locos, y tú leyendo el libro te das cuenta cómo lo que está loco es el mundo, y al cuerdo se le castiga por... ¿Entiendes? Como en un mundo patas para arriba, yo me he dado cuenta, por ejemplo, Unamuno hace mucho eso, de que piensa las ideas completamente al revés del sentido común. Y funciona, porque en un mundo patas para arriba hay que pensar al revés. Y bueno, no sé, el cuento ese es muy violento, pero es muy gracioso al mismo tiempo. Creo que él tenía esa habilidad de poder interpretar toda la amplia gama de emociones e ir hilándola, como es la vida. Por eso es raro, no sé, cuando uno dice una película, ¿qué género es? Es que una película realmente buena es todos los géneros. Es drama, es comedia, es terror, es thriller, no sé. ¿Entiendes? No sé. Entonces ese cuento para mí fue muy importante, pero como muchísimo de Chekhov. Y ahora, solamente soslayo, vi que tienes a Andreyev, otro tremendo narrador. Sí, increíble. A mí me estremeció leer varios de sus cuentos. Bueno, y tienes muchos más. Bueno, aquí Cristóbal tiene la escoba en el estudio, tiene un desparramo de libros que sacó acá también hay un par de de cuentos una caja de Gogol, en la edición Kimantú. No, este es de Gorky. Es de Gorky, perdón. En la edición Kimantú. Sí, Kimantú, sí. Que la verdad cuentos también, de bandidos, cuentos de rebeldes y vagabundos. Y viene uno que se llama Caín y Artemio, que también es tremendo. Pero también las ganas que me dan, espero que no se lea como una nostalgia trasnochada, pero de una editorial como Kimantú, que tenga ese rol social, no educativo, pero sí de que bueno, es que quizás ya no tiene sentido, porque el papel ya no existe. Yo te iba a contar que cuando yo era niño, lo que yo realmente leía eran revistas, no libros. Yo leía revistas, porque como mi papá lo veía fin de semana por medio, íbamos a un kiosco que para mí era la imagen más maravillosa del mundo, era un kiosco. Totalmente. Hoy en día quedan un par en Ahumada. Una época de oro, la época de Kimantú, que estaba lleno de revistas de todo tipo, políticas, deportivas, de tira cómica, de aventura, de científica, bueno, todo estaba ahí, el kiosco era... Bueno, lamentablemente habían hartas cosas que quería conversar y no pude, pero hay una cosa, te dejo el tiempo para que comentes que no hayas podido comentar. Eso, voy a contarte un chiste que leí de Condorito. Bueno. Condorito en los 90 estaba bastante bien. El primer Condorito era bueno. Le pasó como... No, eso no, el primero es 50, 60, pero el que yo viví de los 90 estaba muy bien. Era parte de una empresa muy robusta, porque abarcaba todo el continente. Entonces, está en una plaza y Don Chuma le ve llegar a Condorito muy contraído, y le dice: reflauta, compadrito, se lo llevan los demonios. Me parece una gran frase de entrada. Y Condorito le responde: y no es para menos. Ese idiota de huevo duro me tiene cansado. ¿Qué pasa?, le pregunta Don Chuma. Siempre anda sin un centavo, le dice Condorito. Y Don Chuma le dice: comprenda que las cosas andan mal. ¿Cuánto le pidió huevo duro? ¿A mí?, responde Condorito. No, cumpa, yo le pedí a él. Qué buena. Qué buena. Oye, bueno, citando a Condorito, gran referente de nuestro imaginario, del imaginario infantil chileno y latinoamericano. Este siglo se fue a la paila, así como los Simpsons. Las primeras temporadas son buenas y después... Bueno, claro. Pero tuvo una buena época. Sí, quiero agradecer a Cristóbal Briceño, compositor, cantante, escritor de canciones, lector, sobre todo hipócrita lector. Ha demostrado acá que su parroquia personal de libros tiene autores tan variados como Nietzsche, Papini, hemos hablado tanto de Hamsun, Singer,
No hablamos de Tomás Mann, no hablamos de varios otros, hablamos de Alberto Caeiro. Muchas gracias, Cristóbal, por haber venido. Hablamos de Quino, que también para mí es fundacional. Que leíste Mafalda al comienzo, lo contaste al comienzo. Pero lo que más me gusta son sus tiras cómicas que no tienen, que son solo el dibujo. Creo que ahí hay más narración todavía que... Cada una de ellas es un mundo. Sí, uno la ve una historia que se cuenta con un dibujo. Eso es genial, la capacidad de síntesis extraordinaria que tiene Quino. Es increíble. Un juego con el tiempo y el espacio. Muchas gracias, Cristóbal. Fue un gusto haberte conocido y haber conversado contigo. Vino especialmente de Limache con su caja de libros a compartir con todos los hipócritas lectores sus lecturas. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de Tu Hipócrita Lector. Recuerden que este se estrena los días viernes a las 7:30 por Pauta. Lo pueden buscar también en Spotify y en pauta.cl. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.